Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Los libros, varios, algunos, la serie El Águila de Krause, y hay otro libro de él mismo que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, contra el poder no que abre una título exacto. El amor y el placer, Estamos hablando y la herida. Enrique Peña Nieto es ya el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, y a pesar de estar envuelto y cobijado por un grueso manto mediático que lo protege y defiende, ha sido señalado como inculto, iletrado, soberbio e incluso como incapaz de aspirar a la presidencia de la República. Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos, lo acaba de demostrar en la Feria de Guadalajara. Este señor no me ha leído, pues tiene derecho a no leerme. Lo que no tiene derecho es a querer ser presidente de México a partir de la ignorancia. Esto es lo grave. No que no haya leído un libro mío, no, sino que demuestra su ignorancia. Es un hombre muy ignorante y los problemas exigen un hombre que sepa algunas cosas. No quién es el autor de una novela, sino en general tener un concepto del mundo, poder conversar como par con Obama o con Angela Merkel o con Sarkozy, y no es el hombre capaz de hacerlo. Pero más allá de su pobreza intelectual, de su pública y manifiesta incapacidad para hacer política, Peña Nieto tiene un lado oscuro, otra mitad que no aparece en las pantallas, que se esconde tras las portadas de las revistas del corazón, un recuento violento que hoy parece haber sido olvidado. Es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia. Me suben arriba de otros cuerpos, digamos, yo soy como la última pasajera de la camioneta, y un policía me dice que apoye mi cabeza ahí, ¿no? Y en el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues era en un charco de sangre, pero no te estoy hablando de gotas de sangre, o sea, te estoy hablando del piso de la camioneta llena de sangre, ¿no? Y una gota me pisa la cabeza y me obliga a poner en el charco de sangre. Y ahí, digamos, empieza la vejación sexual. Todos los policías que iban ahí en esa camioneta, pues me metieron mano y dedos como quisieron. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo, tiran patadas, golpes, y me suben al camión. Y empiezo a mirar para el lado y me doy cuenta que en realidad los cuerpos que están al lado mío son casi cadáveres, ¿no? O sea, completamente abiertos, hinchados, llenos de sangre. Los gritos de dolor, el olor a sangre era terrible, ¿no?
nos llevaban inmóviles, no nos dejaban levantar la vista, no nos dejaban ver, y pues al más mínimo movimiento que tú hacías era, digamos, era respondido con un golpe. ¿Qué se pretende con esto? Y este es el fondo de la cuestión. Sí, por un lado es bajar las defensas de las víctimas, es decir, sumirlas a la total indefensión, quebrarlas, si son militantes políticas, pero aparte de ese efecto, el otro efecto está dirigido al grueso de la población. Este tipo de política lo que quiere es generar terror, miedo, un miedo paralizante en el resto de la población. El mensaje es: no te metas, si te metes te puede pasar lo que a las presas políticas de San Salvador Atenco, ¿no? Esta es la lógica perversa que encierra esta política de contrainsurgencia, que en definitiva es una guerra contra todo el pueblo. No queremos que venga el fascismo en México, pero en los países donde hemos estado, por algo se empieza, y muchas veces se empezaba por aquí. Entonces hay que vencer justamente el miedo, el terror, hay que vencer el asco que produce este tipo de situaciones, y hay que tratarlas, hay que abordarlas, hay que ponerla en la opinión pública para que se debata, para que se discuta. Afortunadamente el operativo pudiéramos calificarlo de limpio, no obstante la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer, que lamentamos, y algunos otros excesos que se cometieron. Pero lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Lo que no se me olvida es el estancamiento económico, el desempleo y la falta de oportunidades que se padecen en nuestro país desde hace más de una década. Promotor del llamado Estado eficaz, Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, probó ser lo contrario, pues en ese estado, por cada 100.000 habitantes, se registraron en 2010 15.800 delitos, lo que lo convirtió en el cuarto estado con mayor incidencia delictiva en el país. Así lo reveló la encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 2010. Al hoy flamante candidato presidencial del PRI, también se le olvidó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en la categoría Sistema Político Estable y Funcional en sus mediciones, el Estado de México se encuentra 52% por debajo del promedio, y esto tiene que ver con la concentración política, con la no alternancia en el poder. Peña Nieto también dejó fuera de su discurso que 36.3% de la población del Estado de México es vulnerable por carencias sociales. 43.7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Además, el ingreso de un 47.7% de los mexiquenses es inferior a la línea de bienestar, de acuerdo con la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estos son los datos. Al igual que los libros, se le olvidan a Peña Nieto. Donde realmente logremos tener en esta gran nación justicia y desigualdad social. Y desigualdad social. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida.
contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza.